Esa carrera de guionista en 1960 en Mysterix con el western dibujado por Fogg, Joe Gatillo. No es real, primero escribió fotonovelas, ¿sí? Vamos a decir las cosas como son. Empecé escribiendo cuentos sentimentales cuando el amor se vendía para las porteras y las mucamas, lo cual no era cierto. Pero de cualquier manera eso llevó a la historia, a la fotonovela, que era el mismo cuento fotografiado o la historieta fotografiada. Mis orígenes son deleznables, apestosos, pero estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Todavía alguna dama se acuerda y suspira. ¿Qué fue primero, el policía o el escritor? No, fue primero el policía a partir de marzo del 53. Comienzo a escribir notas o trabajos periodísticos en 1957. 58 ya ingreso en una redacción, cronista deportivo, porque me gusta el fútbol. Ensayo la crítica de cine, ensayo luego la crítica de libros, que años después me empiezo a publicar la prensa, donde también escribo mis primeros cuentos policiales. Y en el año 58 comienzo a publicar cuentos románticos en revistas que proliferaban en ese tiempo. Había muchísimas revistas semanales, de las cuales se aceptaban cuentos y notas sobre actualidad, sobre la juventud de ese tiempo. Y todo eso hasta 1960, que comienzo a escribir historietas para reemplazar a un guionista que había dejado vacante una serie. 1962, perdón, anterior a esto, crea la serie Garrett con dibujos de Arturo del Castillo, el gran maestro desaparecido, y en 1962 crea Precinto 56 con dibujos de José Muñoz. Esta serie sería retomada en 1974 para Record, esta vez con dibujos de Lito Fernández. En esta editorial también publicó Enga con Juan Zanotto, bajo el seudónimo de Diego Navarro. Mandy Riley con García Seijas y una etapa de Necrodamus con Horacio Lalia. Ha escrito decenas de series para Editorial Columba, entre las que se destacan Águila Negra, Chinatown, Vargas, Hilario Corbalán y Rocky Keegan. Es además guionista de radio y televisión, periodista, literato y director del Museo Policial de Buenos Aires. ¿Qué te podemos decir? Que no voy a pedir perdón por haber trabajado en Columba, porque parece que eso es una máquina. Señores, no vamos a hablar de mí que no valgo una moneda, vamos a hablar de Fogg, que dibujó mi primera historieta, vamos a hablar de Carlos María de Albiac y Oves, que acaba de recibir un reconocimiento, que es uno de los dos guionistas natos que como lector reconozco, él y Eugenio Juan Mandrini. Nosotros hemos escrito historietas. Este asqueroso nació como guionista. Es una noche impar para mí. A la mayoría no la conozco, ya son mis amigos. Muchas gracias por todo y sobre todo gracias a la providencia que permitió que yo me divirtiera y sintiera lo mejor por encima de toda mi otra cosa, si es que vale la pena la otra cosa, lo que me dio la historieta, que es, hoy es el día de la historieta, hoy es mi día. Del 60 al 67 se sigue lo mismo, es decir, cuentos para Nocturno, para vosotros, para Claudia, Estampa, Maribel, y unas cuantas revistas de Diego que proliferaban en ese tiempo. Y historietas en la revista Mysterix, que hoy tengo la marca en mi mano. Bueno, en el 67 envío una novela a Planeta de España, llegó finalista, entonces me publica
publican la primera, después del 71 me publican la segunda novela de España, sobre Conquista del Desierto, y ya se juntan las dos carreras. Pero en el 68 comienzo a hacer televisión en Canal 13 con una miniserie de 13 capítulos que se llamó Hombres y Mujeres de Bronce. Hombres y Mujeres de Bronce. Era histórica, era en la época de la batalla de Siquecique. Es decir, la guerra de las republiquetas en el norte del país. Y sigo con la televisión a tal extremo que he hecho unas cuantas telenovelas que motivaron que sea pensionado de Argentores por ese trabajo, eso es aparte. Claro. Con la historieta seguimos. Seguís hoy. Sigo Todavía. Sí, seguimos hoy, hemos trabajado para editoriales de Italia y de España. Y bueno, y todo igual hasta ahora, es decir, ojo, se agrega que a partir de dirigir la revista policial, Mundo Policial de 69 al 85, y comienzo a hacer, digamos, un periodismo histórico. Claro. No soy historiador, pero he llevado la historia de la policía del 45 hasta el 2010. Acabo de terminar un libro para el Bicentenario, saldrá ahora en mayo, que es un poco la historia de la policía, más la historia de la ciudad, más la historia de la delincuencia, más el progreso de las cosas. Es decir, Claro. ciudad y policía crecieron juntos. Tal es así que la policía tiene 11 años menos que la patria. El 821 de la policía, 1810, Claro. el 25 de mayo. Así que todo fue tejiéndose. Ahora, lo que se hizo fuera de la policía, a partir del 63, lo hice dentro de la policía, con 2 veces el noticiero policial en televisión y unos 11 programas de radio, esos guiones hacían. Entonces, revista policial por un lado, 15 años, noticiero policial, y hemos creado, en ese año 73, lo que hoy es el Departamento de Comunicación Social que tiene la policía, que tiene un diario, que ahora es revista, una FM, y un programa de televisión que se llama Prevenir, Sí. que también está Prevenir Radio Cultura. Es interesante porque a lo largo de esta carrera, tanto en las redacciones como recién mencionabas tu novela, vos te fuiste encontrando, bueno, también en Mister X obviamente, vos te fuiste encontrando con personajes realmente interesantes, te has cruzado. Uno de ellos Hugo Pratt. Uno de ellos Hugo Pratt, exactamente. Que fue el que determina que yo origine una de las historietas que más satisfacción me han dado, que es 356. Siendo él director de Mister X, aparte de un gran amigo, en la época que todavía no había hecho el corto maltés. Claro. Él me ordena, me encarga una historieta policial, que lo hago y que él es el padre, porque él es el que me lo ordena. Claro. Y me lo ordena de una manera muy doméstica. Me dijo, policía, hace una policial. Cuando yo dije que nunca había escrito policiales. Mirá qué cosa. Había hecho Mister X, había seguido otras series, había hecho mías, pero de otro tema. Y yo le hago la gran pregunta, digo, ¿cómo la querés? Y él me dijo, vos sabés cómo la quiero. Para mí Hugo Pratt es el más grande guionista de todos los tiempos en historieta, más que dibujante. El corto es una obra mayor. Más el corto y todo lo demás que hizo, como El hombre de Venecia, el hombre de todas partes. Es decir, un talento especial. Sos un gran lector. Es cierto. Y en especial apasionado por todo lo que es la literatura policial. En gran parte. Claro. En parte porque leer policiales me encanta. Además, qué sé yo, me gustan todos, los argentinos como los extranjeros. Lo que pasa es que vengo de la época que yo era adolescente, cuando recién se conoce en la Argentina los autores. Acá no se conoció Chandler hasta la colección Rastas y la colección Biblioteca Oro, que sacaba Molino, es decir, no se conoce a los posteriores tampoco, sino después de la guerra. Por el 45 aquí hay editoriales que poco a poco van
van publicando y aquí se va siguiendo ese camino. Por ejemplo, un amigo fallecido, que fue presidente de Argentores, Isaac Eisenberg, autor de un guión maravilloso, de Hombre de la Esquina Rosada, el cuento de Borges. Sí. Genial, monumental el guión. Con el cual escribí un guión que después no se filmó. Pero Eisenberg, firmando como W. Eisen, en Rastros, tiene 5 novelitas. Digo novelitas porque eran chicas, Sí. tengo todo el derecho porque las amo, de decirle novelitas, que son muy buenas. Y Grassi, otro guionista más que prolífico, fue Robin Hood. Es decir, ellos me pavimentaron el camino, yo siempre lo dije. Yo vengo un poquito después de ellos, poquitito, en cuanto a la producción industrial de guiones. Mal dicho industrial, pero sí muchos. Entonces, Alfredo Julio Grassi es un hombre que ya hoy está en los 84, 85, muy lúcido, que inicia, fue uno de los hombres de Rastros. Se acerca de muy joven a esa editorial, publica muchas novelas con distintos seudónimos, igual que yo, y el mismo Robin tiene varios seudónimos, como Roberto Monti y otros seudónimos. Bueno, ellos pavimentan el camino. Cuando yo retomo la historieta en el 71, después de haberla dejado unos años, ya me encuentro con todo el camino expedito. Es decir, hay nuevos dibujantes, pero sobre todo estos dos habían desbrozado el camino. Claro. Yo no tuve que desbrozar el camino, eso sí. Ellos desmalezaron el camino y yo empecé a caminar tranquilamente, al extremo que, en el caso de Wood, le he seguido 4 o 5 series, como si fueran mías directamente, con toda naturalidad. Vuelvo a decir esa palabra que parece una muleta, pero que es cierto. Y seguirle a Westergel. También le seguí alguna vez el Indio Suárez a Westergel. Que era un boxeador. Pero con esa gente me pasó lo mismo que me pasó en abril con los cuentos románticos. Al costado y al frente había gente que escribía muy bien. Entonces también habían desbrozado el camino. Así uno se sumaba. ¿Qué escritores, digamos, que hoy se tienen como casi verdaderos mitos o verdaderos grandes escritores, eran los que vos te encontrabas ahí en el día a día, cruzándote en la redacción por ahí? Por ahí te cruzabas en la redacción y los tipos estaban trabajando en su faz periodística. ¿En algún momento mencionaste a Peirú o a...? Manuel Peirú es el hombre que, lástima que lo pierdo cuando yo empezaba en la prensa, por ejemplo, en el 69, no en el 74. Claro. Es un hombre que me tenía una fe ciega en cuanto a los cuentos policiales, siendo un gran cuentista policial, Claro. compañero de Borges. Y de los de ahora, Pablo de Santi, que acaba de ganar un premio espectacular, guionista de historieta, Guillermo Sacomano, que trabajó conmigo codo con codo, que acaba de ganar el Barral. De tanto leer, una de tus deseos o de tus ambiciones en todo caso es la aparición del héroe nacional, del detective nacional que se vaya prolongando de alguna manera, una figura de la cual se puede hacer una saga. Uno varios. Claro. Uno a varios. ¿Qué características crees que debería tener ese detective? Es como somos, un espejo. Es decir, somos muy difíciles de definir. Somos una hamburguesa. Estamos hechos de varias cosas. No sé si el americano también, no sé si el belga también. Lo que yo sé, por experiencia de tantos años de tratar el público y de reflejarlo en algunas cosas que uno escribe, es que si hay un ícono difícil de develar o de sintetizar, es el hombre de este lugar. Llámalo cosmopolitismo, llamarlo, pero más que nada tiene mucho de local, tiene mucho nuestro, llamarlo acriollamiento, llamarlo como vos quieras, es decir, tiene un pedazo de cada cosa, tiene el feudalismo del español, tiene la poesía del francés,
tiene lo atávico del italiano, más un territorio que queda lejos de todo, que recibe todo y que produce poco de lo propio, porque tiene un pudor. El pudor también está en querer reflejar demasiado fotográficamente lo que somos, cuando la fotografía da un diseño, no da el interior. Claro. Entonces lo que uno quiere es que hubiera un Maigret, en realidad folclórico, lo hizo un poco allá la Gauna con Don Fruto Gómez, pero tampoco es eso. Es decir, alguien que tenga la carnadura interna de todas aquellas cosas que nosotros tenemos incorporadas. Somos tipos que somos capaces de entronizar a un mal cantante, vamos al Colón y criticamos a Pavarotti. Claro. Es la misma persona. Amigos de tener una justicia propia, que nunca se condice con la justicia legal. Somos amigos del débil, en tanto el débil no nos perjudique. Somos defensores de causas perdidas en determinadas horas del día. En otras somos acérrimos críticos de cualquier cosa que nos pase. Es verdad. Y una gran condición, nunca nos miramos al espejo. Estoy en eso, estoy tratando de hacer lo que sea para mí. Claro. Es decir, para probar que es posible. Estás en este momento dirigiendo un taller literario aquí en el Museo Policial, del cual sos director. No lo dirijo, lo comparto. Lo compartís. Bueno, ¿coordinar? ¿Te gusta la palabra coordinar? No, tampoco. Obligar a escribir. Obligar a escribir. Obligar a escribir. También está relacionado con esta ambición de generar un... Sí, eso fue en 2007 cuando empezamos, el tema era ese. El tema era ver si éramos capaces de convertir seres comunes en héroes, o hacer un héroe que nos satisfaciera a nosotros en aspecto no solo de hacerlo creíbles, sino que nos hubiera gustado que fuera un arquetipo de lo que quisimos ser, lo que queremos ser. Que en historieta lo podés hacer. Y tal vez no en lo policial. Yo digo lo policial porque incluso hay una sucursal de lo policial, no te rías, que es lo histórico. Cuando uno hace una novela con fondo histórico, uno se da cuenta que no cambian los personajes. Claro. No cambian los sentimientos, no cambian las ambiciones, no cambian los sueños, no cambian el idealismo que pueda tener cada cosa. Yo creo que se va a lograr. Yo creo que se va a lograr, pero no por imitación o hacer tangencial un personaje a otros que vienen de afuera. ¿Por qué? Porque tenemos otro modo de ver y filosofar, como dice un tango. Tenemos una filosofía del café nosotros, que es riquísima. Que es riquísima. Ahora, si nosotros queremos hacer amarlo, bueno, hagamos un barro nuestro. Con todos los tics y a veces con el humor. Nos falta humor a veces. Sí. En la novela policial argentina sería necesario insertar ese humor, esa chispa. Lo tiene un poco Sasturain, lo tiene un poco... No de acuerdo, pero recién ahora. Recién ahora, sí. 30, 40 años. Es decir, hacer una cosa que nos lleve a compadecer un poco y a admirar al tipo, que es capaz de... Muchas veces dijiste que una historia se puede hacer con chaucho y palito. Sí. Y me da la sensación que en tu forma de ver las cosas es más difícil dar con el personaje que con la historia. ¿Vos lo ves de esa manera? El personaje genera su entorno y a la vez modifica el entorno. Yo siempre decía, por ejemplo, los héroes de las historietas. Dipur de Lagas, pasaba, modificaba destinos y se iba. Sí. Es decir, se puede modificar temporariamente lo contingente, lo que tenés alrededor. Y eso ayuda a que se confronte lo que encuentra con lo que trae. Entonces, en alguna medida, eso haría que el lector se acomodara, se sintiera cómodo, se sintiera como con un amigo. Con la historieta lo hizo. Yo discutí cuando empecé a hacer Jácaro de Wood, le dije, ¿cómo la va a dejar de hacer si
esta historieta es Marca. ¿Marca qué significa? ¿Que es conocida? No. Era parte del lector. Sí. Era parte del lector. Tal vez no tanto esa obra mayor que para mí ni poco. Tuve el honor de prologar la primera reimpresión. La cuestión ¿cuál es? Porque Nippur iba más a fondo. Sin querer, Wood había hecho la enunciación de una serie de cosas que el hombre trae y que casi nunca pone en juego. ¿Por qué? Porque se invita a los demás, se trata de no desentonar. Juan Salvador de Gaviota, no exceder la manada, la bandada. Eso es muy nuestro también, el tema ridículo y todo eso. Yo creo que cuando nos pongamos a hacer eso no está en el lenguaje, no está, vos no lo podés vestir de lunfardos. El lunfardo está, yo diría, en el alma. ¿De qué manera hay coloraturas de lo más íntimo nuestro respecto a lo que nos toca vivir? No se vive ni se sobrevive, se adapta uno al mundo. Claro. Ese proceso de adaptación muchas veces está muy emparentado con éxito y fracaso. Eso mata muchas veces el talento propio con el que se nace.